Evangelio según San Marcos. Capítulo 10. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino solo una carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dadlo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder.
Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en la gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ver el primero o ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Capítulo 11. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿Qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo, y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús le respondió: «Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esa montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas». Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo?». Jesús les respondió: «Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres?». Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: «¿Por qué no creyeron en él?». Diremos entonces: «De los hombres». Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: «No sabemos». Y él les respondió: «Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas». Capítulo 12. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a éste también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero, y a éste lo mataron, y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó, en último término, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y le entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud, y dejándolo se fueron. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos
para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso: Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero. Y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: Tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado, y él les enseñaba: Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre.
Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción. Jesús le respondió: ¿ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y después, estando sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas estas cosas? Entonces Jesús comenzó a decirles: tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores de parto. Estén atentos, los entregarán a los tribunales y los azotarán, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos. Pero antes la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que les van a decir. Digan lo que se les enseñe en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando vean la abominación de la desolación, usurpando el lugar que no le corresponde, el que lea esto, entiéndalo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no suceda en invierno, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría, pero lo abreviará a causa de los elegidos. Si alguien les dice entonces: el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, yo los he prevenido de todo. En ese tiempo, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni nadie, sino el Padre. Tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento.
Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa, ni al atardecer, ni a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Capítulo 14. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia, para darle muerte, porque decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres, y la criticaban. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia, en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparémoslo allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle, uno tras otro: ¿seré yo, Señor? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de que por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pero le dijo Pedro: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió:
Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo, por segunda vez me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, Señor, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adentrándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos, y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien yo voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron. Porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que éstos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote
rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban, mientras le decían: «¡Profetiza!», y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Él lo negó diciendo: «No sé nada, no entiendo de qué estás hablando». Luego salió al vestíbulo y cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: «Este es uno de ellos». Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: «Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo». Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo. Por segunda vez, Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces», y se puso a llorar. Capítulo 15. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: «¿Tú eres el rey de los judíos?». Jesús le respondió: «Tú lo dices». Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: «¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan». Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: «¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos?». Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: «¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos?». Ellos gritaron de nuevo: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: «Crucifícalo». Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo: «Salud, rey de los judíos». «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno.
ya mediada la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre sus malhechores. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esta hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber, diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Habían también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era un día de preparación, es decir, víspera de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si había mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro, y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas. Pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo.
Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra